Son personas que han entrenado más duro que nadie, levantando pesos que la gente normal no se atrevería a imaginar y superando constantemente los límites de sus cuerpos para alcanzar la grandeza. En el escenario son aclamados como leyendas. Pero detrás de los focos, el precio a pagar es inmensamente cruel. Este vídeo no trata solo de músculos, títulos o la gloria, sino de historias reales de ambición, sacrificio y la delgada línea entre la gloria y la tragedia en el mundo del culturismo. Número 1. Baito Avaspor. La carrera de Baito Avaspor no comenzó en gimnasios modernos. Nació el 11 de marzo de 1978 en Bihar, una empobrecida ciudad kurda de Irán. Tras mudarse al distrito industrial de Karaj, al oeste de Teherán, Baito abandonó el fútbol y los estudios para pasar largas noches entrenando en un pequeño y estrecho gimnasio del barrio. Nadie imaginó que aquel lugar llevaría su nombre. Con poco más de 20 años, Baito empezó a llamar la atención. En 2003 ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Culturismo Amateur en Mumbai, India. Esta victoria le convirtió en el primer atleta iraní de la historia en poseer una tarjeta profesional de la IFBB. Con solo 1,65 m de altura, pero pesando casi 95 kilogramos en competición, Baito tenía unas piernas enormes y definidas hasta el punto de que la prensa iraní las llamaba columnas de piedra. En 2012 obtuvo altas clasificaciones en Mr. Europe, FIBO Power y especialmente en Mr. Olympia, convirtiéndose en el primer iraní en pisar el escenario más prestigioso del mundo. En 2015, a Baito le diagnosticaron vasculitis sistémica, una peligrosa enfermedad autoinmune. El 25 de agosto, falleció a los 37 años. Todo Irán lloró al hombre que demostró que un niño pobre de Bihar también podía brillar en Las Vegas. Número 2. Rich Piana. Rich Piana es un nombre que nunca pasa desapercibido en el mundo del culturismo. Nacido el 26 de septiembre de 1970 en California, Rich subió al escenario muy pronto. Con solo 19 años ya había ganado títulos estatales y rápidamente se convirtió en una figura destacada del culturismo estadounidense. Con una altura de 1,86 m, Rich pesaba más de 143 kilogramos fuera de temporada y alrededor de 130 kilogramos cuando competía. Además del culturismo, apareció en programas de televisión y fundó la marca de suplementos nutricionales 5% Nutrition. Pero lo que hizo a Rich más famoso no fue su tamaño, sino su brutal honestidad. En 2014, Rich admitió públicamente haber usado esteroides durante casi 30 años y advirtió a los espectadores sobre las consecuencias. No lo maquilló, ni lo evitó. En agosto de 2017, Rich empezó a sentirse constantemente cansado y con dificultad para respirar. El 7 de agosto se desmayó en casa y fue inducido a un coma artificial. El 25 de agosto, Rich Piana falleció a los 46 años. La autopsia reveló que su corazón pesaba casi 700 gramos, el doble de lo normal. Aunque generó mucha controversia, Rich es recordado como una de las pocas personas que se atrevió a hablar directamente sobre el verdadero precio del culturismo. Art Atwood nació el 27 de diciembre de 1973 en Wisconsin, Estados Unidos. Desde joven, destacó mucho en el fútbol americano y en los deportes de fuerza. Con solo 12 años, Art comenzó a levantar pesas en el sótano de sus padres con un único objetivo: superar a todos los que le rodeaban. Con 1,80 m de altura, Art pesaba más de 150 kilogramos fuera de temporada y alrededor de 135 kilogramos cuando competía. En el año 2000 dominó el Junior USA, luego obtuvo su tarjeta profesional de la IFBB y rápidamente se hizo un nombre. Para 2002, Art ganó el Toronto Pro Invitational y se coló entre los primeros de Mr. Olympia en su primer intento, convirtiéndose en uno de los novatos más impresionantes de aquella época. Sin embargo, las grietas comenzaron a aparecer lentamente.
En 2007, Art fue arrestado por su implicación en una red de esteroides y se vio obligado a abandonar el escenario. Cambió su enfoque hacia los negocios, pero sinceramente, su salud nunca volvió a ser la misma. Durante el verano de 2011, Art experimentó a menudo dolor en el pecho, pero decidió ignorarlo. El 11 de septiembre de 2011 se desplomó en una piscina. A pesar de ser reanimado, Art nunca despertó y falleció a la edad de 37 años. Los médicos confirmaron que había sufrido un ataque al corazón silencioso previamente, lo que hizo que el segundo fuera fatal. Andreas Münzer, sinceramente, parecía una estatua de acero viviente. Nacido el 25 de octubre de 1964 en Steyr, Austria, creció idolatrando a Arnold Schwarzenegger y estaba decidido a seguir el camino del culturismo. Con 1,75 m de altura y pesando unos 95 kilogramos en el escenario, Andreas era famoso por ser uno de los atletas más secos y definidos que jamás hayan aparecido. Las fotos del Arnold Classic de 1996 muestran sus músculos tan profundamente cortados que las fibras parecían cuerdas de piano. Pero, ya sabes, esa misma competición marcó el comienzo de una tragedia. Andreas se negó a descansar y siguió llevando su cuerpo a límites extremos. Su régimen era de solo unas 2.000 calorías al día, 2 sesiones de cardio, usando aspirina, estimulantes como efedrina, Captagon y diuréticos fuertes para eliminar cada gota de agua debajo de su piel. El 12 de marzo de 1996, Andreas fue hospitalizado con un fuerte dolor abdominal. Durante la cirugía, los médicos encontraron su hígado lleno de tumores, sus riñones hinchados y sus pulmones en grave dificultad. El 14 de marzo, su corazón dejó de latir. Andreas murió a la edad de 31 años. La autopsia encontró más de 20 sustancias diferentes en su cuerpo. Arnold Schwarzenegger envió una corona con un último adiós a su viejo amigo. Nasser El Sonbaty no solo pisó el escenario, lo dominó. Nacido el 15 de octubre de 1965 en Stuttgart, Alemania, Nasser tenía herencia egipcia y yugoslava. Con un físico fuera de temporada de más de 150 kilogramos, pero manteniendo una cintura esbelta, fue considerado uno de los atletas más equilibrados de la historia. A diferencia de muchos competidores, Nasser se graduó de la universidad con títulos en Historia, Ciencias Políticas y Sociología antes de dedicarse por completo al culturismo. En 1997, quedó segundo en Mr. Olympia, justo detrás de Dorian Yates, y muchos creyeron que realmente merecía el título de campeón. En 1999, Nasser ganó el Arnold Classic con casi 130 kilogramos de músculo perfectamente distribuido. Sin embargo, la tensión en su cuerpo seguía aumentando. Para 2002, una inyección infectada le causó una necrosis grave en el hombro derecho, que nunca se recuperó por completo. En noviembre de 2012, Nasser fue hospitalizado por insuficiencia cardíaca y renal. Sin las condiciones para un trasplante, regresó a Egipto. El 20 de marzo de 2013, Nasser falleció a la edad de 47 años. Su corazón pesaba más de 600 gramos, el doble del tamaño normal. Para sus fans, siempre será el campeón sin corona de Olimpia. Número 6. George "Bull" Peterson. George Peterson tenía una espalda tan ancha que eclipsaba las luces del escenario. Nacido el 20 de junio de 1984 en Nueva York, George comenzó a levantar pesas para complementar su karate. Pero al entrar en el legendario gimnasio Bev Francis, su vida tomó otro rumbo. Durante una sesión de entrenamiento, alguien gritó: "¡A la carga, Bull!", y ese apodo lo acompañó durante toda su carrera. Con 1,70 m de estatura, George pesaba alrededor de 107 kilogramos fuera de temporada y 96 kilogramos en competición. En 2016, ganó el Eastern USA y se convirtió en el primer campeón nacional de Classic Physique, obteniendo su tarjeta IFBB Pro.
De 2017 a 2019, se mantuvo entre los 3 primeros en el Olympia Classic. En 2019, George ganó el Arnold Classic Physique, estrechando la mano de Arnold Schwarzenegger en un momento cumbre de su carrera. Luego, pasó a la categoría 212, aumentando su masa muscular pero manteniendo la estética. El 6 de octubre de 2021, George fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Orlando, mientras se preparaba para el Olympia. Tenía solo 37 años. La causa se determinó como una arritmia cardíaca aguda, relacionada con la tensión cardíaca prolongada. A George se le recuerda como el gigante amable del culturismo. Número 7. Greg Kovacs. Greg Kovacs no nació para ser ordinario. Creció en las cataratas del Niágara, Canadá, con el sueño inicial de convertirse en jugador profesional de hockey. Pero a los 20 años, el cuerpo de Greg ya había superado todos los límites. Con 1,93 m de estatura y más de 190 kilogramos fuera de temporada, tenía brazos de 63 centímetros, un pecho de casi 178 centímetros y piernas de casi 90 centímetros. La prensa lo llamaba el monstruo canadiense. En 1996, Greg obtuvo su tarjeta IFBB Pro después de dominar el campeonato canadiense. A pesar de su tamaño gigantesco, sus resultados en competición no fueron tan destacados. Su mejor puesto fue el 13º en el Arnold Classic de 2004, pero incluso cuando perdía, hacía que sus oponentes parecieran pequeños a su lado. Greg consumía más de 13.000 calorías al día. Su presión arterial siempre estaba en niveles peligrosos y su cuerpo estaba constantemente sobrecargado. En 2008 se desmayó durante el entrenamiento y tuvo que ser intubado. Aunque perdió peso por un tiempo, Greg rápidamente volvió a sus viejos hábitos. El 22 de noviembre de 2013, Greg sufrió un ataque al corazón en su casa y falleció a los 44 años. La autopsia reveló un corazón agrandado, arterias obstruidas y múltiples órganos deteriorados debido a años de abuso de esteroides y una dieta extrema. Para sus fans, Greg fue uno de los pocos que logró que Ronnie Coleman pareciera más pequeño. Número 8. Cedric McMillan. Cedric McMillan encarnaba la belleza clásica en el culturismo moderno. Nacido el 17 de agosto de 1977 en Nueva Jersey, Cedric medía 1,86 m y pesaba alrededor de 130 kilogramos en competición y más de 135 kilogramos fuera de temporada, pero aún así mantenía una cintura pequeña y una armonía de líneas como los legendarios de la era dorada. Antes de ser atleta, Cedric era un artista apasionado por la pintura. Se unió al ejército de Estados Unidos y se convirtió en sargento instructor en Fort Jackson. A pesar de su imponente físico, completaba los rigurosos entrenamientos con soldados mucho más jóvenes. El punto culminante de su carrera llegó en el Arnold Classic de 2017. Sin ostentar un volumen excesivo, Cedric conquistó a los jueces con su gracia, simetría y una presencia escénica de primera clase, logrando una victoria contundente. En 2020, Cedric contrajo COVID-19 y sufrió graves complicaciones cardíacas y pulmonares. Aunque intentó volver a entrenar, su cuerpo nunca se recuperó por completo. El 12 de abril de 2022, Cedric se desplomó mientras corría y falleció a los 44 años a causa de un infarto de miocardio. Arnold Schwarzenegger lo describió como un héroe, tanto en uniforme militar como en el escenario. Número 9. Daniele Seccheretti. Daniele Seccheretti parecía una estatua de mármol viviente. Nacido el 10 de junio de 1980 en Livorno, Italia, comenzó a levantar pesas a los 16 años para complementar su judo. Pero muy pronto, Daniele se dio cuenta de que su cuerpo había nacido para el culturismo. Fuera de temporada, pesaba más de 145 kilogramos y competía con aproximadamente 135 kilogramos. En 2010, Daniele fue reconocido por el Guinness World Records como el culturista más pesado en competición del mundo.
Sus brazos de casi 56 centímetros y su espalda de más de 114 centímetros lo convertían en el centro de atención cada vez que subía al escenario. Aunque no acumuló muchos títulos importantes, Daniele era querido por el público gracias a su fuerza y su imponente físico. En 2011, se vio envuelto en problemas legales relacionados con los esteroides, pero continuó compitiendo. En agosto de 2013, Daniele participó en el Nordic Pro y quedó en sexto lugar. Pocos días después de regresar a casa, su madre lo encontró sin vida en su apartamento. Daniele tenía solo 33 años. La causa fue un infarto de miocardio agudo, tras un ataque al corazón silencioso anterior que no fue detectado. Su fallecimiento se convirtió en una llamada de atención para toda la comunidad del culturismo europeo. Las personas en este vídeo han ido más allá de lo que nadie, tanto física como biológicamente. Algunos partieron a los 30 años, otros no llegaron a disfrutar de la vida después del brillo de los focos. Dejaron no solo títulos, sino también un claro recordatorio de que el cuerpo humano siempre tiene límites. El culturismo puede crear físicos extraordinarios, pero la salud es el cimiento de todo sueño. Respetar el cuerpo, escuchar sus advertencias, quizás sea la mayor lección que estas leyendas nos dejan a todos.